Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su dosis diaria de drama, romance y todos los secretos que se esconden detrás de las CU, maras de sus series favoritas. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que listos para un cafú copyright turco bien cargado porque tenemos un chismecito que los va a dejar con la boca abierta. Preparen sus pañuelos, desempolven sus teorías conspirativas y agarren sus palomitas, porque el drama está servido. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando por las redes sociales con la velocidad de la luz y que ha hecho temblar a los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya su copyright lo que es tu N pensando, ¿han vuelto? ¿Hay boda a la vista? Bueno, prepúrense porque el rumor es aún muy jugoso y, si fuera cierto, podría redefinir las reglas del juego en el competitivo mundo de las series turcas. Se habla de Bebu copyright. Lo oyeron bien. Y no su superíndice 3 lo eso, sino que vamos a analizar CU superíndice 3 mo toda esta situación superíndice 3N, real o inventada. Puede llegar a influir en el futuro de las series turcas y en la percepción superíndice 3N que tenemos de nuestros actores favoritos. Pero antes de que entremos de lleno en este salseo, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización superíndice 3N. Tenemos contenido nuevo cada semana, análisis profundos, noticias de última hora, entrevistas exclusivas y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las telenovelas turcas. Que no se lo pierdan. Prometemos que su suscripción será una inversión en drama, risas y un escape de la realidad que tanto necesitamos. Ahora sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones. Ajusten sus gafas de detective porque vamos a examinar cada detalle, cada me gusta sospechoso en Instagram y cada declaración ambigua. ¿Están listos? ¡Vamos! El rumor, como les decía, se centra en unas supuestas declaraciones de Kerem Bürsin sobre la posibilidad de tener un hijo con Hande Erçel. La fuente original, como suele ocurrir en estos casos, es tan nebulosa como el humo de un narguile en una cafetería de Estambul. Algunos medios turcos afirman haber escuchado la confidencia de una fuente cercana a la pareja, mientras que otros simplemente citan fuentes no confirmadas. No vamos a entrar en la veracidad de la información superíndice 3N, porque, seamos sinceros, a estas alturas ya sabemos que la prensa rosa turca tiene una imaginación superíndice 3N, digamos, muy activa y una capacidad asombrosa para convertir una mota de polvo en una montaña. Pero lo interesante no es si el rumor es cierto o no. Lo interesante es el impacto potencial que este tipo de noticias tiene en la imagen de los actores y, por ende, en el copyright sito o fracaso de sus proyectos. Pensemos por un momento en lo que significa superíndice 3 su relación superíndice 3N en la vida real durante el rodaje de Salcam. La química que tenían en pantalla era innegable, palpable, casi se podía tocar. Era como si el guión se escribiera solo, impulsado por la energía incontrolable de su amor. Y eso evidentemente se tradujo en un aumento exponencial de la audiencia. Los fans estaban encantados de ver que su pareja favorita en la ficción superíndice 3N también copyright, N lo era en la vida real. Era el combo perfecto, una historia de amor de ensueño, actores guapos y talentosos, y la promesa de que el final feliz era real. Era como un cuento de hadas moderno. Pero ¿qué copyright pasa cuando la relación superíndice 3N se termina? Pues la cosa se complica, y mucho. Los fans se sienten decepcionados, traicionados, como si les hubieran robado una parte de su propia historia. Algunos incluso se enfadan y empiezan a surgir todo tipo de teorías conspirativas, que si todo fue un montaje publicitario, que si hubo terceras personas involucradas, que si la presión de la fama fue demasiado grande. La imaginación de los fans no tiene límites. Y los productores obviamente se lo piensan dos veces antes de volver a juntar a la expareja en un nuevo proyecto. Porque, seamos sinceros, la tensión superíndice 3N entre ellos, aunque sea mínima, se va a notar en la pantalla y eso puede afectar negativamente la recepción superíndice 3N de la serie. Imaginen las entrevistas promocionales, las alfombras rojas, las escenas de amor. Sería una tortura para todos los involucrados. Ahora bien, vamos a hablar un poco de Salcam, una comedia romántica que catapultó superíndice 3 a la fama internacional a Hande y Kerem. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero,
pero pierde su beca por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso obsesionado con el trabajo y con una personalidad, digamos, peculiar. Serkan le ofrece recuperar su beca si finge ser su prometida durante 2 meses. Y como ya se imaginaron, lo que empieza como un simple acuerdo, un contrato con fecha de caducidad, termina convirtió copyright-dose en algo mucho profundo e inesperado. Un amor que florece en medio de la mentira, la ambición y las segundas oportunidades. La serie fue un fenómeno superíndice 3 mundial, traducida a decenas de idiomas y emitida en MUD-S de 80 pauses. El con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 en gran parte a la química entre Ande y Kerem, una conexión que trascendía la pantalla y que hacía que los espectadores se enamoraran de su historia. Pero también copyright en ese debut superíndice 3 a una historia fresca y divertida, con personajes en traumas menos hables y una banda sonora pegadiza. Además, la serie supo aprovechar al máximo las redes sociales, creando una comunidad de fans muy activa que compartían memes, edits y teorías sobre el futuro de la pareja. Era un marketing viral orgánico en su máxima expresión. Pero no todo fue color de rosa. Durante el rodaje surgieron rumores sobre el comportamiento de Kerem, al que se acusaba de ser demasiado exigente con el equipo to copyright Nico y de tener constantes roces con Ande. Algunos decían que era un perfeccionista implacable, mientras que otros lo tildaban de diva. Estos rumores obviamente no ayudaron a la imagen de la serie y contribuyeron a crear un ambiente de tensión superíndice 3N entre los fans, que se dividieron entre defensores y detractores de Kerem. La vida en el set, al parecer, no era tan idílica como se mostraba en pantalla. Otro ejemplo de CU superíndice 3 la vida personal de los actores puede afectar a sus proyectos es el caso de Beren Saat y Quantatürk, la pareja protagonista de Aşk Memnu, una de las series turcas MUD-S exitosas de todos los tiempos. La serie, que se basa en una novela clásica de la literatura turca, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mayor que ella, buscando una vida de lujo y seguridad. Biter, sin embargo, se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego, y ambos inician un romance prohibido que tendrá consecuencias trágicas y devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu fue un fenómeno superíndice 3 social en Turquía, batiendo RU copyright records de audiencia y generando debates apasionados sobre la moralidad y el amor. ¿Hasta dónde se puede llegar por amor? ¿Es justificable la traición? ¿Puede el dinero comprar la felicidad? Estas son solo algunas de las preguntas que la serie planteaba a sus espectadores. Beren Saat y Quantatürk se convirtieron en iconos de la televisión superíndice 3N turca y su química en pantalla era innegable. Sin embargo, fuera de la pantalla, la relación superíndice 3N entre ellos era fría y distante. Se decua que no se soportaban y que solo mantenían una relación superíndice 3N profesional durante el rodaje. Esta falta de química fuera de la pantalla no afectó superíndice 3 al con diéresis copyright cito de la serie, pero su contribuyó superíndice 3 a crear una imagen de misterio y leyenda alrededor de la pareja. ¿Eran realmente tan diferentes a sus personajes? ¿O simplemente estaban interpretando un papel fuera de la pantalla? Y ahora, hablando de leyendas, tenemos que mencionar MYZYL, una serie istu superíndice 3 rica que narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes MUD-S poderosos del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera MUD-S influyente. La serie fue un con diéresis copyright cito internacional, vendida a MUD-S de 70 pauses y generando polu copyright mica por su representación superíndice 3N de la historia otomana. ¿Era una recreación fiel de los hechos o una versión edulcorada para el público moderno? La controversia, como siempre, atrajo aún más espectadores. MYZYL, con tu superíndice 3 con un elenco de actores de primer nivel, entre los que destacan Ali Tergenu Párrafo, en el papel de Süleyman N, y Mary Muzerli, en el papel de Hürrem. La relación superíndice 3N entre Alit y Mary era muy buena fuera de la pantalla, lo que se tradujo en una gran química en pantalla. Sin embargo, a mitad de la serie, Mary Muzerli abandonó superíndice 3 el rodaje por problemas de salud mental, lo que obligó superíndice 3 a los productores a buscar una sustituta. La elección superíndice 3 en recayó superíndice 3 en Baide Peruparra Foin, una actriz consagrada que, sin embargo, no logró superíndice 3 conectar con el público de la misma manera que Merim.
La audiencia de la serie cayó Superíndice 3 en picado y los productores tuvieron que hacer ajustes en la trama para intentar recuperar el ínteru copyright, ese de los espectadores. Fue un claro ejemplo de cómo la salida de un actor clave puede hundir una serie, incluso si la historia es buena y la producción impecable. Estos son solo algunos ejemplos de CEU Superíndice 3. La vida personal de los actores puede influir en el copyright sito de sus proyectos. Y volviendo al tema inicial, el rumor del BBU copyright de Hande y Kerem, es evidente que, de ser cierto, tendrá un impacto enorme en sus carreras. Por un lado, podrá ser una gran oportunidad para relanzar su imagen como pareja y para volver a conectar con los fans que aún sueu más menos han con su reconciliación Superíndice 3N. Sería un golpe de efecto maestro, una jugada de marketing perfecta. Por otro lado, podrá generar controversia y críticas, especialmente si se confirma que la relación Superíndice 3N entre ellos es solo una estrategia de marketing, una farsa para aumentar su popularidad. En ese caso, el tiro podría salir por la culata. En definitiva, el futuro de Hande y Kerem, y de las series turcas en general, es incierto. Pero lo que es seguro es que los rumores, las especulaciones y los dramas seguir urdene formando parte del dúa a dúa de este fascinante mundo. Y nosotros estaremos aquí para contárselo todo con nuestro toque de humor, análisis y chismorreo responsable. Y hablando de futuro, una serie que estuvo dando mucho que hablar es Yalan. Esta serie que estuvo siendo un autocopyright ticofenu Superíndice 3 meno en Turquía y en muchos otros pauses, cuenta la historia de Ferit, un joven rico y mimado que es obligado a casarse con Seyran, una chica humilde de una pequeña más menos a ciudad. Lo que empieza como un matrimonio forzado se convierte en una historia de amor llena de obstáculos, secretos y giros inesperados. Yalan ha conquistado al público por su trama adictiva, sus personajes complejos y sus interpretaciones magistrales. Los actores principales, Afra Saraoğlu y Mert Ramazan Demir, han logrado crear una química impresionante en pantalla, lo que ha contribuido al copyright sito de la serie. Además de ese, Yalan aborda temas sociales relevantes, como el machismo, la desigualdad y la lucha por la emancipación Superíndice 3N femenina, lo que la convierte en una serie que va más allá del simple entretenimiento. Otra serie que merece ser mencionada es Aile, protagonizada por Quantatl Tuiserini y Sarkaya. Esta serie de drama criminal cuenta la historia de Aslan, un jefe de la mafia que se enamora de Devin, una Superíndice 3 loga que intenta ayudar a su familia. La serie explora temas como la lealtad, la venganza y la redención Superíndice 3N, y cuenta con un guión inteligente y unas interpretaciones impecables. Es una serie oscura, intrigante y con un ritmo trepidante que te mantiene al borde del asiento. Aile ha sido elogiada por la crítica por su originalidad y su capacidad para mantener al espectador enganchado desde el primer episodio. La serie también Copyright N ha sido un copyright sito de audiencia en Turquía y ha generado un gran ínteru copyright S a nivel internacional. Sin duda una serie que demuestra la madurez y la calidad de la producción televisiva turca. Y para terminar con este repaso a las series turcas que viene marcando tendencia, no podemos olvidarnos de Ömer. Esta serie, que se basa en la serie Israel Ustisel, cuenta la historia de Ömer, un joven musulmán ortodoxo que se enamora de una mujer divorciada que es mucho mayor que copyright L. La serie explora temas como el amor, la fe y la tradición Superíndice 3N, y cuenta con un elenco de actores talentosos y un guión conmovedor. Es una serie delicada, emotiva y que te invita a reflexionar sobre los prejuicios y los límites del amor. Ömer ha sido aplaudida por su sensibilidad y su capacidad para abordar temas complejos con respeto y empatía. La serie también Copyright N ha sido un copyright sito de audiencia en Turquía y ha generado un gran debate sobre la religión Superíndice 3N y el amor. Una serie que rompe barreras y que te muestra una realidad diferente a la que estamos acostumbrados. Bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, rumores y análisis. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Si llegaron hasta aquí, les doy un aplauso. Son unos verdaderos fans de las series turcas y de nuestro canal. Recapitulando un poco, hemos hablado del rumor del BBU copyright de Hande y Kerem y de CEU Superíndice 3. Este tipo de noticias puede influir en el futuro de las series turcas. Hemos repasado algunos ejemplos de series exitosas y hemos analizado CEU Superíndice 3. La vida personal de los actores puede afectar a sus proyectos.
Y también Copyright N hemos hablado de algunas de las series que N marcando tendencia en la actualidad. Un recorrido completo por el universo de las telenovelas turcas. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo constante. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Son la razón de ser de este canal. Y hablando de comentarios, me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre el rumor del Bebu copyright de Hande y Kerem. ¿Creen que es cierto? ¿Creen que es una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios abajo. Queremos saber sus teorías. Y también Copyright N me gustaría saber les son sus series turcas favoritas. ¿Han visto alguna de las que hemos mencionado en este vídeo? Compartan sus opiniones. Estamos ansiosos por leerlos. Y ahora para terminar, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestro Superíndice 3º vídeo. Prometemos más chismes, más análisis y más diversión. Muchísimas gracias por todo y hasta la Superíndice 3º. Adiós Superíndice 3S. Que tengan un día lleno de drama.